Bueno, quienes reciben ATP o IFE no podrán comprar, estamos hablando del dólar ahorro, estamos hablando de un universo de más de 2 o 3 millones de personas que no pueden comprar en el medio de esa situación. La realidad es que no puede comprar casi nadie, es como aumentar un poco más el cepo, pero lo tenemos al que sabe, a Agustín Datelis del otro lado. Agustín, bueno, a ver, ¿qué ha pasado con esto? ¿Cómo ha arrancado? Pues, ¿a partir de cuándo se puso en acción esto? ¿Y qué va a pasar? ¿Quién va a poder comprar dólar en este país? Buen día. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. La verdad que muy poca gente, y cuando se anunció esta medida, justamente lo que uno percibía es que esto iba hacia una cuestión de mucha restricción, independientemente del impuesto que se agregó cuando se anunció la medida, ese 35% adicional a cuenta de impuesto a las ganancias o bienes personales, que llevó el valor del dólar que uno compra en el mercado oficial de los 100 pesos, porque ya tenía el impuesto país, a los 130 y pico de pesos que vale hoy. Más allá de eso, que fue el núcleo de la medida, se percibía, se olía que al final del camino lo que se buscaba era imponer mayores restricciones, porque vos fijate que ese dólar, aún siendo más caro, un 30 y pico % más caro de lo que era hace un par de semanas atrás, sigue siendo hoy la alternativa de ahorro en dólares más barata de la Argentina, porque el blue subió, el contado con liqui subió, están casi en 150 pesos, entonces sigue siendo atractivo. Además, para aquella parte de la población que hacía esta operación que le denominamos puré, que era comprar el dólar oficial, darse vuelta, venderlo al mercado paralelo y ganar una diferencia con eso, también sigue siendo atractiva, porque tenés que poner un poco más de plata, pero al final del camino te llevas más también. Entonces, lo que busca el gobierno para cortar esto, más allá de haber subido el precio, es aumentar las restricciones. Hubo unos días en los cuales los bancos estuvieron en contacto con ANSES porque tenían que coordinar una base de datos, porque lo que supimos siempre de entrada era que aquellos que recibían planes sociales o asistencia del Estado de algún tipo no iban a poder acceder al mercado cambiario, comprar los $200. Hasta ahí uno sospechaba que esto involucraba al IFE, estos 10.000 pesos que reciben casi 9 millones de argentinos desde que empezó la pandemia. Lo que nos enteramos ayer es que esto también involucra al ATP. El ATP es el programa de asistencia que el Estado utiliza para pagar parte de los salarios de los trabajadores del sector privado. El problema que aparece en el medio de todo esto es que la mayoría de los trabajadores del sector privado que como parte de su sueldo están recibiendo un ATP no lo saben, porque eso es un acuerdo que hace el empleador, claro, la empresa, claro, con el Estado, donde el empleador argumenta que tiene una caída en la actividad producto de todo esto que estamos atravesando con la pandemia y requiere asistencia. Pero el empleado en ningún momento toma una decisión sobre esto, ni lo pide, ni nada. Entonces, de repente ahora hay un montón de gente que se encuentra con que ni sabe. Sí. Yo estoy viendo todas estas medidas y bueno, toda esta restricción. En realidad hay dos cosas. O el gobierno en algún momento va a tener que sincerar y devaluar o realmente dejar de vender estos $200, porque la verdad el Banco Central sigue comprando, sigue gastando para sostener un valor que no sabemos si es ficticio o no. Porque de un lado te dicen es competitivo el dólar 130. ¿Cuál es la realidad? ¿No hay confianza del gobierno? Claro. ¿Cuál es el tema? La realidad es que, hoy lo que está ocurriendo es un problema con el tipo de cambio que tiene que ver con lo siguiente. Hay una expectativa de devaluación. Esto que vos marcás, que decís en algún momento el gobierno va a tener que devaluar, es lo que está pensando toda la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando vos tenés esa situación instalada? Los importadores que acceden al dólar de 75 pesos para pagar sus importaciones, adelantan importaciones. O sea, lo que dicen es, todo lo que yo pretendía comprar el mes que viene, el otro, lo quiero comprar rápido antes que devalúe. Las empresas que tienen deudas en dólares tomadas en el exterior quieren acelerar el pago de vencimiento de esas deudas. Entonces le piden al Banco Central más dólares para pagar esos vencimientos porque dicen antes que se devalúe. Y los exportadores, que es el único ingreso de dólares genuino que tiene la Argentina, postergan sus exportaciones. Porque lo que dice es, yo me quedo con los granos en el silo bolsa antes de venderlos porque los voy a vender a un precio más interesante, a un dólar más interesante, un poco más adelante. Esa situación está instalada. Y cuando esa situación está instalada, el problema que tiene el Banco Central es que aún restringiendo, se le va las cosas de las manos. Por eso no son buenas las restricciones. Porque en un momento, si se restringe más y más y más, y el Banco Central empieza a desconfiar que el importador le adelanta, etcétera,
lo que va a hacer es empezar a no aprobar venta de dólares para importaciones, tratar de que el exportador exporte, pero no tiene herramientas para lograr esto. Entonces ahí se hace un cuello de botella y eso te va a conducir en algún momento al salto devaluatorio, que el gobierno quiere evitar. ¿Por qué lo quiere evitar? Porque dice, si devaluamos, sabemos que en Argentina eso se traslada a precios y en un momento donde el poder adquisitivo del salario viene muy golpeado, esto lo golpearía más y tendríamos un problema grave. Bueno, eso es cierto, Agustín, pero la solución no es con más restricciones. Sí. Agustín, y en medio de ese escenario, dos apuntes, digamos, a ver, breves, tema campo, que vos lo mencionaste, no le va a quedar otra al gobierno que amigarse, entre comillas, con el campo, ¿no? De alguna manera, el kirchnerismo duro, por lo menos dentro del gobierno. Con el agro se está hablando de una baja de las retenciones, que se habían aumentado al 33%. Dicen que se puede venir una baja para acelerar esa exportación, ¿no? Justamente para que entren divisas frescas. Y por otro lado, el martes que viene llega una misión del fondo. Digo, y va a pedir un plan al gobierno, que Alberto se cansó de decir, no tenemos plan. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí tenés dos cosas. Con el tema del campo, primero es cierto que se está estudiando un recorte de las retenciones. El tema es qué recorte resultaría atractivo para que se haga esa exportación. Si uno recortara un 10% en la alícuota de retenciones, ¿alcanzaría? Pareciera que es poco. ¿Por qué? Porque producto de todo este despiole que estamos describiendo, la brecha entre el tipo de cambio oficial y vamos a buscar el contado con liqui, porque el blue es un mercado ilegal, medio raro, pero busquemos el contado con liqui, que es un mercado legal que se hace en la operatoria financiera bursátil. Ahí tenés una brecha hoy por hoy de casi 100%. El tipo de cambio oficial mayorista está casi en 76 pesos y el otro se está acercando a los 150. Entonces ahí el problema es cuánto habría que bajar el impuesto para tentar a los exportadores de que liquiden igual con la expectativa devaluatoria que les marca esa brecha del 100%. Ahí hay un gran problema difícil de destrabar. Y por el otro lado, el Fondo Monetario viene a la Argentina, es cierto, hace rato que vengo diciendo, la clave en la negociación con el Fondo Monetario es el plan, no es la forma de pago. No importa el Fondo Monetario si le vas a pagar 2 años antes, después. La clave es el plan económico. Esto es lo que el Fondo Monetario viene a hablar en Argentina. Al Fondo Monetario lo conocemos. Sabemos que va a pretender política de ajuste, sabemos que va a pretender políticas que tienen que ver con lo previsional, con las jubilaciones y con contener los aumentos ahí, porque dicen desde su punto de vista que el sistema es insostenible. Sabemos que pretende una mayor flexibilización laboral, que son temas contrarios a la agenda del gobierno. El gobierno dice ir por un camino completamente opuesto a eso que busca el Fondo Monetario. Con lo cual viene la pulseada, viene el debate. Guzmán dice que va a intentar torcerle el brazo al Fondo Monetario y hacerle entender que después de todo lo que hizo con el préstamo durante el gobierno de Macri, va a tener que sincerarse y va a tener que escuchar y permitir a la Argentina hacer su política económica. Conociendo al Fondo Monetario, a uno le hace ruido, resulta raro. Así que esa pulseada, ese debate es el que vamos a tener en Argentina a partir de los próximos días, sobre todo con la misión del Fondo Monetario ya acá formalmente estudiando los números del país, y veremos quién gana esa pulseada. Va a estar duro, y lo cierto es que la economía argentina, si en este contexto suma alguna política de ajuste más fuerte, el escenario se pone realmente muy delicado. Tengamos en cuenta que la semana pasada se marcó la caída más grande de la historia de la actividad económica en el segundo trimestre de este año, más de un 19%, y un aumento del desempleo a un 13%, arriba de un 13%, pero que cuando uno lo mide un poquito ahí adentro y mira algunos números, el problema es más grave todavía. Hay casi 4 millones de argentinos que perdieron su empleo. Es gravísima. Sí, la verdad que sí, y es muy fuerte lo que estás contando, Agustín. Vamos a volver a hablar con vos seguramente de este tema, que el dólar es lo que nos tiene siempre locos a los argentinos. Gracias. Y sí, ahí hay que estar y hacer la prueba. Quién puede, quién no puede, se va a ir enterando ahora con el paso de las horas, porque hay mucha gente que ni sabe que cobra un ATP y sí, lo está recibiendo. Perfecto, gracias, Agustín. Hasta luego.